Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio de debate y discusión en el Centro de Estudios para la Democracia Socialista. Esta es nuestra segunda jornada del ciclo destinado al tema petrolero, hoy tan vigente y de tanta preocupación para buena parte de los venezolanos y venezolanas. El día de hoy nos acompaña el profesor Germán José Márquez Gil, ingeniero petrolero, magíster, compañero de doctorado en Ciencia Política de la Universidad Central de Venezuela, ex viceministro de Hidrocarburos, autor del libro Medidas coercitivas unilaterales contra la industria de los hidrocarburos en Venezuela, daños y perjuicios. Tema sobre el cual nos va a exponer hoy para contextualizar el actual momento que vive el tema petrolero en Venezuela. Es un estudio exhaustivo sobre el conjunto de sanciones o medidas coercitivas, como técnicamente se llaman, y la política de otorgamiento de licencias por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, vigente hasta el momento, aunque flexibilizado en medio de las circunstancias. Bueno, Germán, gracias por aceptar compartir tus conocimientos con esta comunidad académica, presencial, virtual, que hemos ido construyendo poco a poco a lo largo ya de 4 años, un espacio para el debate abierto, para la divergencia de las ideas, pero sobre todo para aportar. Correcto. En función de abrir un camino que despeje el horizonte para nuestro país. Amén. Adelante. Muchísimas gracias, Elías, gracias a los presentes y a los que nos van a ver virtualmente, ¿no? Hablar de petróleo es hablar de Venezuela. Yo decía jocosamente en una clase hoy temprano que si pudiese cambiar el escudo, al escudo le colocar una gota de petróleo. La historia de Venezuela ha estado marcada en el último siglo por lo que ha sido el tema petrolero. Y yo añadí en estos días en un escrito que tiene sabor, olor a Merey, siendo el Merey uno de nuestros crudos marcadores en lo que es la sexta OPEC. Le titulé sanciones, por utilizar la categoría conceptual más conocida, sanciones y licencias, porque la industria petrolera ha zigzagueado en esas sanciones y licencias a partir del año 2017, cuando recaen directamente sobre la industria petrolera nacional. No obstante, sabemos que las sanciones comienzan y nacen contra Venezuela en el año 2015, con aquel nefasto decreto Obama, como se le llamó, y que consideraban a Venezuela una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y bueno, cayendo en el tema, ¿no? He preparado esta presentación que de una u otra manera recoge desde el punto de vista teórico parte de lo que documenté en el libro, pero también quise añadirle una información que voy a invitar a la población y a quienes nos escuchan, nos ven, dónde está disponible esta información, porque que hoy en Venezuela se registren más de 1000 medidas coercitivas unilaterales. Es importante que la población sepa dónde están cada una de ellas y a quién se dirigen. Entonces, traté de hacer un bosquejo de cuáles son los puntos que quiero compartir con ustedes hoy. Obviamente vamos a hablar de un contexto energético, porque hay que entender cuál es el rol del petróleo dentro de lo que es el mundo que conocemos. También cuál es la importancia de Venezuela en el mercado global. Otras como cuáles son las empresas petroleras de Venezuela o las operadoras, sanciones, licencias, unos desafíos en los cuales tenemos hoy en día y obviamente unas consideraciones finales para el debate. Esto es un video que me hizo llegar un amigo de cómo se mueve ese buque petrolero que entra al conocido lago de Maracaibo, pasa bajo el puente y finalmente llega al muelle para llevarse el petróleo, que es la principal energía del planeta. Ahí lo vemos ya atracando a uno de los muelles o terminales de embarque de nuestro petróleo, en el Zulia. Fíjense, cuando vemos y hablamos yo como ingeniero siempre recurro a las estadísticas, Elías, y entender y que entendamos cuánto petróleo se consumió el mundo en promedio durante el año 2025 es un número que nos va a permitir sacar cuentas. Ya van a ver por qué
Fíjense que de acuerdo al último reporte de la OPEC, el mundo consumió 105 millones de barriles de petróleo al día. O sea, cuando nosotros le ponemos calculadora a esa, vamos a entender la importancia de esto. Claro, esto está en función también de qué, del aumento de la población, está en función del aumento del índice demográfico del mundo, ¿no? Si hay más personas, más consumo de energía y obviamente mayor necesidad de estas. No obstante, sabemos que la palestra energética es diversa, es decir, hay petróleo, gas, carbón, pero también hay energías renovables, hay energía eléctrica, hay energía solar, energía eólica, que de una u otra manera han venido sumándose para evitar la dependencia del petróleo. Pero cuando vemos datos estadísticos como estos, datos estadísticos que del 100% de la energía que el mundo consume, el petróleo aporta el 33%, el carbón aporta casi el mismo número y el gas aporta datos estadísticos porcentuales bien importantes. Cuando sumamos estos tres señores, nos damos cuenta de que el petróleo, el gas y el carbón suman el 86.5% de la matriz energética del mundo. Es decir, porcentualmente hablando, estas tres energías primarias tienen un peso bien importante para suministrar la energía al mundo. Y de todos los tres, el petróleo es la principal. Entonces, por ahí ya uno comienza a tejer las redes y entender la importancia que tiene el petróleo a nivel mundial, porque si es la principal energía del planeta, es entonces relevante los países que la tienen. ¿Sí? Y obviamente sobre esto también entra un debate, después les voy a compartir unas referencias, pero nótense entonces que del 100% el petróleo aporta en términos porcentuales 33.6. ¿Quién le sigue? El carbón, que aporta desde el punto de vista porcentual 27.87, y después el gas. Repito, los tres suman 86.57%. Posteriormente, ¿quién sigue? Bueno, tenemos un porcentaje que suma la energía nuclear, también tenemos un porcentaje que suma la eólica y la hidroeléctrica, para finalmente sumar 100% de la matriz energética global. Pero entonces, ya estamos en un contexto donde los tres pesos pesados, por decirlo así, es el petróleo, el carbón y el gas. Vimos que en estos días se hizo también muy popular una noticia donde informaban que la presidenta encargada reportaba el primer cargamento de exportación de GLP. Eso es un valor agregado al país porque se está diversificando los rubros energéticos a exportar. Hemos sido exportadores de petróleo por más de 100 años, pero que ahora estemos incorporando el tema de gas, eso diversifica el comercio y obviamente la entrada de divisas para el país. Se tiene estimado que el gas desplace al petróleo en un par de décadas, pero hasta ahora es el petróleo quien suple la principal energía del planeta. ¿Por qué hago este recuento? Para que de una otra vez vayamos entendiendo la importancia del petróleo en el contexto energético. Obviamente ya estoy en el contexto energético, ya sé que el petróleo es la principal fuente de energía del planeta. Ahora bien, esta lámina la comparto porque me gusta también centrar a quien me escucha en que el mercado energético se comporta con diferentes actores. Es decir, el mercado energético o el mercado petrolero lo conforman ¿quiénes? Por un lado tenemos los países que tienen petróleo. Los países que tienen petróleo y que forman parte de la OPEC. Pero también están los países que tienen petróleo y no son parte de la OPEC, que son los no OPEC. Pero también en ese ecosistema, ¿quiénes se encuentran? Los países que consumen petróleo y no tienen ni una gota. Se encuentran las empresas que comercializan ese petróleo. Tenemos también empresas nacionales, por ejemplo PDVSA, pero también tenemos empresas transnacionales, por ejemplo Chevron. Chevron es una empresa multinacional que se encuentra distribuida en 184 países hoy en día. Prácticamente es un CEO, Chevron tiene como presencia en el 98-97% de los países del mundo. No porque todos los países tengan petróleo, pero sí porque la mayoría, para no decir todos, vamos a decirlo todo con propiedad, todos los países consumen derivados del petróleo. Entonces, ellos hacen presencia, bien sea en comercializar los derivados del petróleo o obviamente en la explotación del petróleo, como en el caso nuestro. En el caso nuestro, ellos forman parte de las empresas que en sociedad con Venezuela pueden explotar el petróleo. Entonces, podemos ver que se encuentran diferentes
participantes en este ecosistema o en este mercado petrolero internacional. Repito entonces, empresas nacionales, empresas internacionales, tenemos aquellos que son los encargados de comercializar ese petróleo. Hay petróleos que se venden por oleoducto, pero hay petróleos que se venden por buques. Y finalmente están los países que lo consumen. Todos los países del mundo consumen petróleo, pero no todos los países producen. Hay países que producen, pero igual les toca exportar. Las estadísticas dicen que de los 194, 195 países que tiene reconocido la ONU, menos de la mitad producen. Y no todos exportan, porque sabemos que la OPEP está conformada por los 12 países más los 10 países en OPEC. Estaríamos hablando de 22 países que tienen la capacidad de exportar. Hay otros que tienen la capacidad de exportar, pero que no están en la OPEC. Por ejemplo, Canadá, por ejemplo, México. No se rige por las políticas que pueda tener la OPEP para controlar ese mercado energético. Dicho esto, es importante que conversemos de quiénes son los países que producen más petróleo en el mundo. Obviamente hay una estadística y esto cambia y varía anualmente, pero en la actualidad quien produce más petróleo de todo el mundo son los Estados Unidos. Puede que alguien levante la mano y diga, sí, pero los Estados Unidos está produciendo 13.5 millones. Pero desde el punto de vista de contabilidad hay que sumarle todos los derivados asociados a lo que es la producción de petróleo. Por eso es que estadísticamente se tienen números superiores a los 20 millones de barriles. Repito, hay que hacer bien esta aclaratoria porque cualquiera por allí puede decir, ellos están produciendo 13,5, sí. 13,5 millones de barriles de crudo, pero a esto hay que sumarle los líquidos del gas natural, los condensados de planta. Cuando se totaliza todo esto, supera los 20 millones. Pero por un lado digo que es el país que más produce, pero también es el país que más consume. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Hay países que pueden satisfacer su necesidad energética a través de las reservas o de los barriles que ellos producen, pero hay otros que tienen que recurrir a comprar. Y en el caso de ellos compran también por negocio, porque es parte de su economía poder comprar petróleo, hacer las mezclas que muchos países requieren y venderlo. Y fíjense que también para este entonces Rusia estaba de segundo lugar. Claro, esta estadística es del 2024, esto varía un poquito más, pero por lo general los países fuertes en producir siempre va a estar Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. Arabia Saudita en este momento estaba en 9, pero en ocasiones intercambian de segundo lugar. En primer lugar, la medalla de oro siempre la va a tener los Estados Unidos. Aquí pueden ver una curva, ¿sí? Desde 1992 hasta el año 2022, cómo fue cambiando, ¿sí? Los diferentes actores siempre se han mantenido en primero y en segundo lugar hasta antes del fracking. Rusia y Arabia Saudita, pero después del fracking, los Estados Unidos comenzaron a ocupar un lugar bien importante dentro de la producción de petróleo, siendo entonces el primer lugar hasta ahora. Pero entramos en temas importantes. Ya sabemos quiénes son los que producen, pero ahora tenemos que saber dónde está el petróleo que se produce. Esto es un valor importante porque comenzamos a ver entonces y a entrar en lo que es la geopolítica del petróleo. Vamos a ver que de todo el petróleo que se tiene contabilizado en el mundo, aquí tenemos la referencia. Estamos hablando de 1.567.000 millones de barriles de petróleo es lo que tiene el mundo contabilizado hasta el cierre del año 2025. Hasta el cierre del año 2024. Eso se actualiza anualmente. A mitad de año, del año 2026, van a decir cuánto petróleo tenemos del 2025, porque duran aproximadamente 6 meses para poder precisar esa cifra. No es poca cosa decirle al mundo, nos queda tantos millones de barriles de petróleo al día, porque ya yo les hablé por ahí cuánto petróleo se consume al diario. Para obtener un valor desde el punto de vista anual, multiplicamos ese valor por 365 días y entonces comenzamos a hacer matemática simple, a ir restando lo que consumimos de lo que nos queda, para poder tener entonces una noción de cuánto petróleo o para cuántos años le queda petróleo al mundo. ¿Sí me siguen, no? Es decir, tengo un volumen, me lo estoy consumiendo, ¿cuánto petróleo le queda a la humanidad? A veces puede ser un poquito pretencioso decir que el petróleo cambió el mundo, pero es la realidad. Los ingenieros de petróleo surgieron para poder entender el mundo que hoy conocemos, para poder usamos muchos derivados del petróleo. Y obviamente el ritmo de vida, de consumo y el bienestar de las poblaciones del mundo han de una u otra manera evolucionado gracias al petróleo. Anteriormente era el carbón.
Hoy en día es el petróleo. Se supone que a futuro va a ser el gas. Con esto quiero decirle que el petróleo obviamente cambió el mundo para bien, pero también ha sido el responsable de muchas tensiones a nivel global. Entonces, de todo el petróleo que se encuentra disponible en el mundo, pero ahí entran otras clasificaciones, pero para efectos de esta presentación solamente voy a hablar del petróleo convencional. ¿Cuál es el convencional? Aquel que puede extraerse bajo las condiciones actuales económicas y de mercado. Hay un petróleo no convencional, el que está en Alaska. Hay un petróleo que está en la Antártida. Entonces ese petróleo para efectos nuestros no está contabilizado. Solamente se contabiliza el que la OPEC, como Organización de Países Exportadores de Petróleo, registra en sus inventarios, el que la Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos también registra y otras agencias internacionales. Vean entonces que del petróleo que se encuentra ahorita listado o contabilizado, la OPEC prácticamente tiene el 80%. O sea, son estadísticas y allí, como docente, y Elías lo sabe, somos muy responsables de la fuente, porque es la veracidad de lo que nosotros estamos diciendo. Esta es la fuente OPEC del año 2025. Prácticamente pudiésemos decir que el 80% del petróleo convencional lo tiene ahorita la OPEC. Pero cuando vemos desde el punto de vista estadístico de ese 80%, ¿cuánto tiene Venezuela? Entro en esta diapositiva. De todo el petróleo disponible que hay en el mundo ahorita, Venezuela tiene casi el 20%, 19.3%. De todas las reservas que tiene el mundo, fíjense que Venezuela se ocupa o se encuentra de primer lugar. Esto que estoy diciendo puede ser debatido por otras personas. Hay un artículo que les voy a recomendar que lo lean, que se publicó hace como 15 días, que se llama Ni son limones ni son naranjas, son barriles de petróleo. Se los recomiendo que lo lean, porque de una u otra manera hago el llamado de que primero nosotros como venezolanos no podemos menospreciar las reservas que las agencias internacionales de petróleo dicen que tenemos. Obviamente hay sustento geocientífico que han avalado esos estudios. Pero es parte de los análisis que obviamente, y estos espacios son buenos para decirlo, algunos analistas dirán que no es así. Obviamente yo como ingeniero de petróleo, conocedor de causa, estudioso también de lo que es la parte geocientífica, los científicos en la geología que han hecho sus estudios para poder determinar esta reserva, y además que esto lo está certificando la OPEC. Entonces obviamente tenemos que nosotros sumar voluntades a que esto sea así. De lo que les estoy diciendo, Venezuela, repito, de ese 1.567.000 millones de barriles de petróleo, Venezuela tiene 300.000 millones de barriles. Y yo a veces les digo a la gente, cónchale, parece que no, hoy lo decía en clase, yo les digo, es importante que nosotros aprendamos a palpar los números, porque es la única manera que los entendamos. A lo mejor, y les decía, todo el mundo sabe, o la mayoría de las personas sabe, que cómo quema el agua hirviendo, ¿sí o no? Entonces, matemáticamente o desde el punto de vista de la teoría, el agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros vemos el vapor, nosotros sabemos que eso quema y sabemos, eso es 100 grados centígrados. El aire acondicionado está en 16 y nosotros sabemos que 16 grados equivale a un frío de esta manera. Pero a los números en volumetrías hay que ponerle también un tacto. Porque yo le decía, ya va, tenemos que saber, ponerle tacto a poder saber cuánto equivale 300.000 millones de barriles de petróleo. Hay que entenderlo así para poder comprender la magnitud de esto. Por ahí yo tengo unas cuentas y las vamos a ver ahorita. Pero desde el punto de vista porcentual, fíjense lo que les decía, Venezuela tiene 24.4% del petróleo que tiene la OPEC. De todo el petróleo que tiene la OPEC, Venezuela tiene prácticamente un cuarto de eso. Y cuando lo vemos, claro, después nos sigue Arabia Saudita, después Irán, Irak, pero es un petróleo que prácticamente la mayoría de estas reservas se encuentran en el Medio Oriente. Fíjense, de aquí en el continente, ¿quiénes están liderando? O sea, lo lideramos en el mundo y por lo tanto en el continente. Entonces, muchos de nuestros competidores, desde el punto de vista volumétrico, se encuentran en el Medio Oriente. Pero ahora, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista global, les muestro esta gráfica porque aquí los van a ver completico. Miren, Arabia Saudita está de segundo, pero aquí tenemos Venezuela, Estados Unidos está de noveno, Canadá está de cuarto, Estados Unidos está de noveno. Fíjense, pero la mayoría de las reservas se encuentran en el Medio Oriente, incluyendo Rusia, que tiene 8.
Cuando seguimos poniéndole números a esto, hay unos números bien importantes que están en la parte de arriba y lo coloqué matemáticamente exacto para no errar. Es decir, de todo el petróleo que tenemos en el mundo, lo dividimos entre el petróleo que se está consumiendo anualmente y miren los años para los cuales el mundo tiene petróleo. 40 años. 40 años, eso pasa rápido cuando lo vemos desde el punto de vista del tiempo, de la vida. A lo mejor no para una persona, pero en cuanto a historia, 40 años es nada. Por eso es que hay tanto desespero en que los países puedan tener control de estas reservas. ¿Sí? Porque si ya lo vimos ahorita, que el petróleo es la principal energía del planeta y queda petróleo para 40 años, por eso es que muchas de las doctrinas, desde el punto de vista de control de lo que es la parte geopolítica, sale a flote de la doctrina Monroe. Y no es desde ahorita, ¿sí? A la par de lo que es la doctrina bolivariana. Entonces, vemos cómo si hay poco petróleo en términos de tiempo, obviamente, quienes resaltan dentro de los países que tienen la capacidad de producción, los que tienen muchas reservas. Por eso Venezuela sale a flote en estos momentos, porque es uno de los países que tiene más reservas del mundo. Si a eso le seguimos poniendo números, claro, siempre hago la salvedad de que todos estos datos que yo comparto en mis presentaciones, en clases, tienen un respaldo teórico, tienen un respaldo estadístico. Por lo menos acá están viendo la data que yo consulto, la OPE, la Agencia Internacional de Energía, tenemos los informes que publica la misma Departamento de Energía de los Estados Unidos. Son datos que están disponibles para cualquiera. Nadie tiene que pagar ni un centavo, ni un bolívar, nada. Usted se mete, usted se registra y descarga la data. Yo jocosamente le digo a los estudiantes que hasta sabroso, porque la data te la da hasta en Excel. Es decir, con el Excel podemos hacer la cantidad de gráficos y comparaciones que uno podamos imaginarnos. Entramos al portal web, nos inscribimos y descargamos toda esta información. De hecho, mensualmente la OPE publica un reporte, el reporte del mercado petrolero, que para el análisis nuestro es espectacular porque nos dice cuál es el consumo de petróleo anual y cuál es la demanda. Por allí nosotros entonces también podemos hacer balance. Y para efectos de mis clases, yo los recomiendo en los espacios académicos porque es el dato duro, es el dato oficial de la producción de los países petroleros y de los países que pertenecen y no pertenecen a la OPEP. Ahora bien, Venezuela en ese mercado petrolero. Ya les hice referencia a que Venezuela es el país con más petróleo del mundo, pero tengo que hacerle referencia que de esos números que les hablé, de esos millones de barriles que tiene Venezuela en el mundo, de petróleo, cuando lo vemos porcentualmente hablando, Venezuela tiene el 19.3% del petróleo del mundo y de la OPEP el 24%. Entonces, es allí donde vemos la importancia que tiene nuestro país y porque han ocurrido una serie de acontecimientos. A mediados de septiembre comenzamos a ver la presión de parte del gobierno norteamericano o estadounidense en poder de una u otra manera tener acechos sobre el petróleo venezolano. Porque de la misma manera que yo les saqué, este es el artículo que les recomiendo leer cuando puedan, ¿no? Se llama así: ni son naranjas ni son limones, son barriles de petróleo lo que tenemos nosotros ahí. Y aquí también hago unas cuentas bien importantes y se las muestro acá también. Fíjense, si nosotros hoy fue informado y también tanto por las autoridades petroleras en la actualidad como por la misma OPEP, ¿cuánto petróleo produjo Venezuela en el año 2025? En promedio durante todo el año se produjo un promedio, entre promedio, ¿no? Porque la industria la hablamos así, de casi 1 millón de barriles diarios. Entonces, si yo matemáticamente digo, tenemos 300.000 millones de barriles de petróleo y saco 365 millones, ya tu esposa está activa con la matemática, ¿no? Ya sé quién es que lleva la rienda. Yo saco entonces 365 millones de barriles, resto, y ahí está el número. ¿Para cuántos años tiene petróleo Venezuela? Fantástico, ¿no? O sea, tenemos petróleo para 922 años, matemáticamente hablando. Bueno, pero es que ahorita viene un boom petrolero y vamos a ir de 1 millón a 3 millones. Igual tenemos petróleo para 2 siglos. Para 2 siglos tenemos petróleo. Pero ya va, Germán, te interrumpo. Sí. Me hablas acá de 40 años y Venezuela tiene 922 años. Vean que la pregunta ya está buena. ¿Por qué? Porque aquí conlidan esas cifras. Aquí estamos hablando del petróleo el petróleo al ritmo de producción
de 105 millones. Lo que está operativo. Lo que está operativo. Pero para efectos nuestros, si nosotros, ¿en cuánto tiempo nosotros drenamos nuestras reservas? Nuestras reservas, en 922 años, drenando 1 millón de barriles diarios. Para nosotros, nuestras reservas no las comemos, o la drenamos, disculpen, tengo hambre, las drenamos en 922 años. Pero el mundo de las reservas que tiene al ritmo de producción, las drena en 40 años. Por eso la importancia que tiene Venezuela de poder ir incorporando barriles de esos que tenemos en el subsuelo al mercado internacional. Pero también hay que decirlo, Venezuela, ya lo vimos y lo repito, no es el único productor de petróleo en el mundo. Hay otros también productores de petróleo que también tienen una cuota. Es decir, no es que Venezuela va a llegar y va a decir, bueno, yo ahora produzco 1 y ahora quiero producir 6, porque tampoco el mundo tiene incrementos interanuales superiores al 1.500.000. Es decir, si el mundo en el 2025 consumió 105 millones, el año 2026 va a ser 107. Entonces, un solo país no puede incrementar su producción en más de 1 millón de barriles, porque estamos dentro de un condominio, me gusta esa palabra, dentro de un condominio petrolero y cada quien tiene que poner un aporte, porque también Arabia Saudita tiene unas reservas que también quiere drenar, porque esa reserva, materializar esas reservas es capitalizarlas desde el punto de vista monetario. ¿Sí lo ves, no? Entonces, obviamente, si el mundo se está acabando el petróleo, ¿a dónde van a mirar las empresas? A aquellos países que tienen reservas en cantidades suficientes. Repito, y porque posiblemente me van a criticar, sí, que bueno, que esas son las reservas que tiene Venezuela, pero las tiene enterradas, pero eso es condiciones de mercado. A mí, ¿tú crees que ahorita a estas alturas de la vida me preocupa la tecnología? Si nosotros hemos sacado ese petróleo, lo sacamos hace 20, 30 años atrás, más ahorita el desarrollo tecnológico puede permitir ir diseñando tecnología para ir a buscar esas reservas. Sí, que el petróleo es pesado y extrapesado, no importa, es condiciones de mercado, adelante. Es condiciones de mercado. El petróleo pesado o extrapesado tiene un mercado. Se usa también para mezclar. Entonces, no es la calidad o el tipo de petróleo lo que me preocupa. Puede ser el mercado. Y el mercado existe. Hay empresas o hay países que van a seguir consumiendo nuestro petróleo. Hay un petróleo o un mercado que tiene Estados Unidos para las características de nuestro petróleo. Entonces, cada país tiene que ir ajustando su cuota de producción, obviamente en función también a su plan de desarrollo. Se tiene que pensar, obviamente, que con esta apertura, con estos ajustes en la reforma de hidrocarburos de Venezuela, que venga mayor inversión. Esa inversión va a estar destinada ¿a qué? A incrementar la producción. ¿A cuánto vamos a llegar? Bueno, hay un plan de negocio que va a comenzar en el 2026, 2032. Todavía estamos esperando que PDVSA lo publique para verlo, ¿no? Ya cada uno de los técnicos que hemos venido analizando esto tiene sus estimaciones. Yo, de acuerdo a los cálculos nuestros, PDVSA o Venezuela, con todas sus operadoras, pudiese estar acercándose al 1.500.000 a final de año. Eso es bueno, claro, porque si cierro a 1.500.000, pudiese estar entre 1.300.000 el cierre anual. Por ahí les voy a mostrar unas gráficas donde desde el año 2017 yo he venido haciendo un seguimiento a todo esto y hemos visto cómo ha incrementado la producción, sobre todo en los últimos 5 años. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene Venezuela? La ubicación geográfica. Nuestro petróleo puede ir a los diferentes mercados sin ningún tipo de restricciones más que las que tenemos ahorita, que son los buques parados ahí en el frente. Pero naturales no tenemos conflictos bélicos allí que pasen un buque y los vayan a bombardear, nada de eso existe. A diferencia del Medio Oriente, que sabemos que bueno, que van a bombardear, que van a cerrar el canal, que el canal de Suez, que el canal en Valdez, todos los canales que de una u otra manera pueden servir de cuello de botella para el tráfico, para el comercio petrolero. En el caso nuestro no. Puede salir petróleo de Falcón, puede salir petróleo de Oriente, a cualquier país que tenga la necesidad y que sobre todo lo pague. Fíjense, obviamente las actividades de producción, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y ahorita con esta nueva reforma, son realizadas por empresas operadoras. A mí me encanta esta imagen, de hecho esa imagen la tomé yo para quien es de Caracas sabe que está ahí en toda la Libertador. Para quienes nos van a ver, ese es el emporio petrolero.
una mano erguida con una cabria que desde el punto de vista petrolero es un símbolo en la perforación de pozo. Muy buena foto. Sí, qué bueno, gracias. Fíjense que desde el punto de vista de soberanía, cuando nace PDVSA, nace con la intención de que las reservas sean explotadas por una empresa nacional, ¿sí? Como pasó aquí, pasó en otros países, el Estado crea una empresa nacional para desarrollar las actividades propias inherentes a la industria petrolera. A lo largo del tiempo ha existido zigzagueo entre lo que ha sido el control soberano y la participación privada. Eso ha pasado por más de 100 años. Ahorita estamos en un momento donde después de casi 20 años se está haciendo una reforma que permita cierta flexibilidad. Eso imagino que en algún momento vendrá un expositor, igual si no la podemos hacer nosotros, cierta flexibilidad para que el capital financiero internacional venga, haga las inversiones y pasemos de ese 1.200.000 a 1.500.000 en un determinado tiempo y esa producción vaya calando a lo largo de un plan de negocio. Pero sobre esta industria que tanto queremos, en la cual todos le debemos muchas cosas, entran las sanciones, ¿no? Obviamente ahí entran categorías conceptuales. Sabemos que la sanción, lo decía Lía, tiene una tipología y no es que la hemos inventado nosotros. De hecho, en el informe que hizo la relatora especial de la ONU, le llaman así, medidas coercitivas unilaterales. Desde el punto de vista es una categoría conceptual que existe. Y si la leo textualmente, hace referencia, suele referirse a las medidas económicas, financieras, políticas o de otra índole orientadas al Estado o aplicadas a otro Estado, a una persona, empresa, entidad gubernamental, con el fin de inducir un cambio de política o de comportamiento, obtener de un Estado la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos, conseguir ventajas de cualquier tipo o señalar, coaccionar o castigar. Más claro no canta un gallo. Allí vemos conceptualmente lo que significa una medida coercitiva unilateral. Repito, no es algo que inventamos acá en Venezuela, es una categoría conceptual que parte de la ONU. Hay informes que sustentan esto. Ustedes quedarán sorprendidos con la cantidad de investigaciones que han surgido con relación a la ONU, a las sanciones, perdón. Fíjense. Pero sobre la industria petrolera también comenzaron a llover este tipo de medidas y con ellas comenzaron a estrangularse la principal empresa del país. Órdenes ejecutivas que comienzan a construirse con aquel decreto Obama, como le dije anteriormente, y que después sigue el presidente Donald Trump en su primer mandato, continuó el presidente John Biden y que hoy, posteriormente, continúa también el presidente Donald Trump. Fíjense, hay una línea de tiempo, allí está la fuente quien la hizo en su momento, donde se describen a partir del año 2014 ese basamento jurídico que permitió que se instalaran las diferentes sanciones. A lo largo del tiempo podemos ver unos hitos importantes que comienzan en el año 2015, que es con la popular o el popular decreto Obama. Esa es la primera orden ejecutiva que firma el presidente. Posteriormente y a lo largo de la línea de tiempo vino la del 2017, vino la del 2018, 2018 fueron 3, luego 2019, que esto coincide también con la aceptación de aquel gobierno interino. Fíjense que de la una a otra la mano estos acontecimientos van sumándose a los eventos políticos que han ocasionado o que transcurrieron en el país. 2019, 2, luego nosotros en reacción a este tipo de atropellos contra el país, se proclama la ley antibloqueo para hacerle frente a estas arremetidas que venían propiciándosela a la patria. Luego fíjense que pueden ver que entre el año 2020 y 2025 órdenes ejecutivas no se firmaron. Es decir, John Biden no firmó orden ejecutiva, firmó algunas medidas coercitivas contra ciertas personas del Ejecutivo, firmó algunas licencias, pero órdenes ejecutivas firmadas por el presidente no, se las retoma nuevamente el presidente Donald Trump. Y fíjense que si son visuales, les cambia hasta el color, ¿no?
¿Qué color ves ahí, Elías, en los recuadros? Le puse verde y azul y negro, ¿verdad? Sí. Las de negro las puse con la intención de identificarles y darles a conocer que estas órdenes van directamente contra la industria petrolera. Es decir, de 8 órdenes, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas van contra la industria? 5. Entonces, obviamente esto formó parte de una política de agresión que la administración, tanto de Trump 1, después Obama, Trump 2 llegaron, y partieron y buscaban de una otra manera asfixiar a PDVSA, generar ese bloqueo económico, financiero, comercial, operacional, que venía a limitar la capacidad de producción de Venezuela. Fíjense que con esta lámina les quiero mostrar la cantidad de trabajos que han surgido en función de poder estudiar las sanciones sobre Venezuela. ONG, universidades, la misma ONU, centros de estudio. Esto hice aquí, nosotros tenemos el SIC, y de ahí también tenemos un instituto que es el antibloqueo, ¿sí? Entonces, fíjense que han surgido una serie de tanto centros de estudio para analizar esto, no solamente desde el punto de vista petrolero. Yo tuve la oportunidad de poder convertir una tesis en un libro para dejar testimonio de este momento que atravesó la industria y que sigue atravesando la industria petrolera nacional. Entonces, fíjense, hay muchos informes, muchos documentos, muchos estudios, bien siendo individuales o de organizaciones, que muestran el impacto de las sanciones sobre la industria petrolera y obviamente sobre el país. En la industria petrolera es este que está aquí y el que les traje uno por acá al compañero Elías para que pudiese compartir. Pero de estas investigaciones hay muchas y están disponibles en internet. Obviamente, a raíz de las sanciones, les hacía referencia que surge el CIC, el Centro Internacional para la Inversión Productiva. Fíjense que a esto se le suma también que se crea el Observatorio Antibloqueo. Aquí ustedes pueden ver en una línea de tiempo las diferentes órdenes y leyes que van directamente a fortalecer esta serie de medidas y de políticas injerencistas y agresivas del gobierno norteamericano contra Venezuela. Les hacía referencia a primero la ley esta pública de diciembre del 2014, luego el decreto Obama, luego vienen las órdenes que van directamente contra la empresa, contra el Petro, nuevamente contra Citgo, aparecen otras órdenes que van al Banco Central de Venezuela, fíjense que nuevamente para congelar los activos. Cada una de esas órdenes están explicadas en el material, que obviamente por cuestiones de tiempo no vamos a ahondar en cada una de ellas, pero como les hacía referencia, de todas estas órdenes ejecutivas que firmaron los diferentes presidentes, 5 van directamente contra la industria de los hidrocarburos. Para poder hacer frente a ella, surge la ley antibloqueo, adecuar el marco regulativo de nuestras actividades en Venezuela que permitieran poder hacer cosas en bloqueo. Es una de las estrategias que adoptó el Ejecutivo Nacional. Se crea el Observatorio Antibloqueo, donde hay una serie que pertenece al CIC, al Centro Internacional de Inversión Productiva, y aquí obviamente está el portal donde pueden encontrar información, pero desde el punto de vista de investigación, Elías, lo traigo acá, porque hay una serie de estadísticas que allí permiten conocer, primero, la cantidad de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales y no punitivas. Fíjense, hasta enero del 2026 se tienen contabilizadas 1087. Esto, repito, es una maravilla porque tiene toda su estadística por años y hasta finalmente el acumulado en más de 10 años. Obviamente este mismo portal te permite identificar cuáles son los sectores a donde fueron estas sanciones por sector: Estado, gobiernos, privados, minería, economía y finanzas, transporte, salud, otros sectores. También cuáles son los países más ofensores sobre la patria. Fíjense que avanzando, cuáles han aplicado la OFAC, cuáles han aplicado tanto la OFAC como organismo perteneciente a los Estados Unidos, pero también otros organismos, cuáles han caído directamente contra Venezuela. Entonces, repito, cuáles ahora han propiciado la Unión Europea.
Entonces, son una serie de información que está disponible al alcance de cualquier venezolano. Cualquier persona que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional, informativo, puede acceder a ella. Te paras en Venezuela y te dice cuál es la sanción, dónde está. De hecho, el mismo tiene una estadística, repito, a lo largo de todo, y cuál es la orden ejecutiva, una información maravillosa. Tanto así que visualícete que tiene también una información desde el punto de vista de información de macroeconomía. Tiene información, fíjense que esta es la curva, yo también la hice, yo hice una versión mía de la curva de producción de petróleo de Venezuela. Fíjense que pasamos de valores superiores a los 2 millones a poder llegar a un piso de 569.000 barriles en un año. Fíjense ustedes el impacto, y lo vamos a ver por ahí en números ahorita. Claro, este mismo portal permite visualizar cuáles son los países más sancionados del mundo. Y fíjense que en tercer lugar se encuentra Venezuela. Mientras ustedes ven, yo tomo un poquito de agua. Igual si tienen alguna pregunta, aprovechen el momento. El efecto de la nueva ley de hidrocarburos sobre el plan de petróleo de 26 a 36. Sí, fíjense que todavía desde la alta gerencia petrolera y desde el ministerio estamos nosotros todos ansiosos en ver cuál viene siendo ese plan que la gerencia petrolera actual, donde se están sumando ahora otros modelos de negocio para poder recuperar producción en función al cambio que sufrió la ley orgánica de hidrocarburos. Por ejemplo, la ley antibloqueo permitió generar una figura que se le llamaba, mutó en el tiempo los nombres que recibió. Finalmente terminó llamándose contrato de participación productiva. Obviamente, y la presidenta encargada lo menciona por ahí en una lámina que se las voy a compartir. Estos contratos permitieron también aumentar producción. Entonces, si fueron empresas que estuvieron en momentos de muchas dificultades, la intención era entonces con esta reforma poder incorporarlos a ellos allí y que se mantuvieran ellos también en esta tarea titánica que ha tenido el país en poder sumar barriles a la producción. Pero recuperando acá el tema, fíjense que acá le puse hasta el link. Esta diapositiva la voy a compartir con Elías y que la repliquemos, porque la intención es que todos tengamos acceso a ella. Fíjense entonces que Venezuela se encuentra en el número 3 con los países más sancionados. Obviamente el mismo observatorio antibloqueo hace sus publicaciones anuales. Esto fue hasta el 31/8, donde ellos hacen referencia a cuáles son los países que más han agredido al país. Hasta el momento obviamente los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, hemos visto que en el comienzo de año ha existido un restablecimiento de las relaciones diplomáticas, económicas, comerciales. Esperemos que estas sanciones vayan siendo levantadas conforme estas negociaciones vayan avanzando, porque ellos tienen hasta un portal, todos podemos tener acceso a este portal, donde allí vamos a buscar Venezuela y vamos a ver cómo es desde el punto de vista informativo todas las sanciones y licencias que han sido aplicadas contra Venezuela. Toda esta información, lo bueno es que es descargable, todos podemos tener acceso a ella. Claro, está en el idioma inglés, sin embargo, bueno, cada quien aprovechará las herramientas que existen para poder traducirla. Como les hice referencia, el trabajo al que hizo referencia Elías, ese libro, fue producto de una investigación en la universidad, que después yo terminé materializando en un libro, porque cuando uno hace un buen trabajo, te dan un veredicto y dice publicación, pero si uno no decide publicarla, no se publica. Fue versión publicación y bueno, se hicieron los ajustes pertinentes, porque para efectos de la universidad sí tuve que hablar de sanciones. Todavía el tema de medida coercitiva unilaterales se veía con recelo, y estoy en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Pero bueno, cuando ya decido publicarla, lo publico por el nombre como tal. Fíjense, en ese libro, que acá les traen unos ejemplares, de una u otra manera yo evalúo desde el punto de vista volumétrico porcentual el impacto asociado a las sanciones. Además de las dificultades que atravesamos, estaba yo en cargo en ese momento, o sea, no es que me lo contaron, lo viví allí, las dificultades que atravesó el país, y que bueno, gracias posteriormente, primeramente a Dios y posteriormente a quienes ocuparon los diferentes cargos de jefatura, pudieron establecer estrategias para salir de ese sótano al que llegamos. Y siempre menciono esa frase del señor Bruflin, donde él mismo lo dice. Fíjese, esto no es
IA. Esto es algo que él dijo en el 2018. Si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. En este momento quizás la mejor solución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Eso fueron palabras de él, fue fuerte, ¿no? Obviamente, repito, hoy en día vemos un acercamiento de la diplomacia, vemos un restablecimiento comercial, diplomático, que de una u otra manera es beneficio para el país, porque si vemos que estas relaciones comerciales y estos ataques hasta la industria se minimizan, entonces obviamente eso va a representar, aunado a lo que decía la compañera, que esto se solape con la reforma que desde el punto de vista de las leyes se hicieron en Venezuela. Yo sí veo positivo esto y obviamente que se vean estos impactos en la industria nacional. Fíjense que esta gráfica es de mi autoría, la quiero explicar rápidamente. En el eje X, como le decíamos en bachillerato, y en el eje Y. En el eje X van a ver los años, desde el año 1999 hasta el año 2025. En el eje Y van a ver la producción en barriles. Fíjense que acá se ve la curva negra, es la curva de producción de petróleo. Fíjense que traté de segmentar por colores algunos periodos importantes dentro de ese espacio, sobre todo desde el año 2016 en adelante, donde sabemos que vivimos una crisis económica fuerte en ese año 2016. Le sigue el año 2017 cuando ya entran directamente las sanciones sobre Venezuela. Fíjense que sobre Venezuela, sobre PDVSA. Fíjense que a partir del año 2017 viene una caída prácticamente abrupta de la producción petrolera en el país. Fíjense que pasamos prácticamente de estar, se me corrió acá, pero 2.373.000 barriles eran la producción. Repito, estos son datos que están disponibles a todos en el portal de la OPEC. Entonces se pasó de 2.373.000 barriles que se producía en Venezuela en promedio en el año 2017 a un piso de 569 en el año. Imagínense ustedes la caída, y cuando le ponemos número a eso, estamos hablando de un 76% en esos periodos de mayores dificultades para la patria, ¿no? Germán, ¿cuál es el pico más alto de producción en la Nosotros llegamos, de acuerdo a esto, estamos prácticamente que después de una recuperación de producción después del paro a 3.000.067. Fíjense algo que también hay que decirlo con responsabilidad. Estos son datos OPEC. La OPEC publica valores que hace referencia solamente a la producción de petróleo. Ahí hay que excluir los líquidos del gas natural, los condensados de planta, los condensados de formación. Por eso es que cuando se compara esto con datos publicados por PDVSA, pudiésemos tener una diferencia a favor. Es decir, para ese año se pudiese haber estimado que la producción total de la nación era sobre los 3.200.000, 3.300.000. Disculpa que te interrumpa. Tranquilo. Un momento. En 2006 se aprueba la ley de hidrocarburos del comandante Chávez. Correcto, aquí. ¿Y Fíjate, cuál es el impacto sobre la producción? ¿qué pasa? Inmediatamente. En el 2006 o antes del 2006 habían unos modelos de negocio con unas particulares bien considerables, ¿no? Sabemos que estaban las asociaciones estratégicas, andaban unos convenios operativos que de una u otra manera eran autónomos en la producción. ¿Qué pasa? El tema de regalías era contado. Tenían un manejo operacional de ciertos bloques de la industria petrolera o ciertos campos donde ellos podían, digamos así, poner a producir estos campos sin ningún tipo de limitación. ¿Qué pasa? Con las reformas del 2006, de una u otra manera, el Estado toma control de estos campos y, por un lado, muchas de estas empresas, entre ellas las que mencionábamos ahorita, ExxonMobil, ConocoPhillips, decidieron no participar en los modelos de negocio nuevos, se retiran, pero se incorporan otras empresas. Obviamente la multipolaridad en cuanto a la energía fue favorable con esta, porque siempre desde el punto de vista empresarial Venezuela ha dado condiciones para que la inversión privada llegue, pero obviamente regidas por un marco político o por un marco jurídico. Para ese entonces fue bien recibido, el comandante con un liderazgo increíble a nivel regional, a nivel mundial. Muchas empresas veían, además que esto coincide con que comenzaba a certificarse las reservas de la faja. Pasábamos de tener, creo
que eran 67.000, 76.000 barriles a 3.000 millones. Obviamente esto generó un boom petrolero desde el punto de vista internacional. Muchas empresas llovieron sobre Venezuela en necesidad de poder establecer alianzas con PDVSA y poder generar entonces condiciones para producir. Obviamente vean que volumétricamente hablando nos mantuvimos con una baja tendencia, bajamos en un momento, recuperamos después atrás aquí, pero la tendencia de declinación de producción era por acá lo tengo, fíjate, 1%, 1.8%, aquí tuvimos un incremento de 1%, pero el incremento, la declinación fuerte se vieron en los años donde comenzaron las sanciones a hacer sus efectos. Fíjate, en un año bajamos 525.000 barriles, en un año 498. Claro, cuando sumamos eso, vemos una declinación bien fuerte. No toda se debe, y hay que decirlo también con responsabilidad, no toda se debe al tema de las sanciones. Ahí se suman otros, ahí llegó el COVID también, hubo una merma del consumo petrolero a nivel mundial, otros temas impactaron, el tema del sabotaje a la industria eléctrica. Hay muchos de los campos que también tienen asociado o están conectados al sistema eléctrico nacional. Si hay un sabotaje al sistema eléctrico nacional, la industria petrolera también se ve afectada. Entonces es una serie de aristas que de una u otra manera se sumaron para poder impactar la industria petrolera nacional y llegar a estos picos bajos de 569.000 barriles. Luego, ¿qué ocurre? Obviamente se comenzaron a establecer estrategias, el gobierno aprendió a cómo lidiar con sanciones, unos, nuevos socios estratégicos aparecieron, todo eso ha sido documentado, ¿no? Diferentes autoridades en los momentos han venido informándole esto al país. ¿Qué hicimos nosotros? Poder recopilar, hacer una revisión bibliográfica y sobre todo estadística. Podemos ver entonces que a partir del año 2021 la curva comenzó a crecer. Fíjense aquí, 2021, 22, 23, 24, 25. En los últimos 5 años Venezuela ha mantenido un incremento sostenido de la producción, porque cuando hablamos de industria petrolera, la producción tiene que ser o debe mantenerse para poder hablar de una estabilización. Porque no hacemos nada con arriba, después abajo, un zigzagueo, positivo, negativo, positivo. No, el crecimiento a lo largo del tiempo de estos 5 años ha sido en perspectiva. Los crecimientos han sido sostenibles, no abruptos, porque tampoco en la industria petrolera no es que pasamos de 569.000 a 1 millón, no. Este crecimiento ha sido sostenido en el tiempo. Pero también este crecimiento ha estado asociado a los que han sido las benditas licencias. Obviamente, desde la OFAC se le ha venido dando la bendición a ciertas empresas. Le damos una licencia a la OFAC, le damos un permiso a la OFAC, le damos un permiso. La OFAC nos da un permiso, en este caso se le dio a Chevron, la OFAC le dio un permiso a Maurel & Prom, la OFAC le dio un permiso a Rexol, a las diferentes empresas operadoras socias de PDVSA para que pudieran retomar la actividad comercial con el país, con PDVSA. Y eso fue generando también, obviamente, unos picos de incremento a lo largo del tiempo. Cuando nos vamos a la teoría y vemos que son licencias, es lo que decía, ¿no? Es una autorización que le da la OFAC a determinadas empresas para que operen conforme a unos permisos de la legislación de ellos. Porque una de las sanciones fueron agresivas, siguen siendo agresivas. Entre ellas, pues, limitar la capacidad operativa financiera, económica, comercial de Venezuela en el interior. Al decirte de que, mira, si hacen negocio con PDVSA, está sancionado. Y muchas empresas que tienen negocio en 180 países, obviamente se ven retraídas, van a decir, cónchale, si yo mantengo o continúo una operación con Venezuela, me van a sancionar y voy a perder pues mis negocios en otros países. Obviamente se limitaban y se asustaban coloquialmente hablando. Fíjense entonces que era parte de lo que les decía. Yo he venido y toda esta información también está disponible. No es que yo tenga una caja allí donde tengo los datos, no. Toda esta información está disponible y se puede. Claro, es un trabajito mes a mes desde el año 2017, ya voy para 10 años. Esperando que la OPE publique, agarro, lo coloco en mi gráfico y voy viendo esta tendencia, porque por un lado yo les mostré acá, les mostré año a año, pero ya sabemos que cada año se compone de 12 meses, entonces desde enero
desde el 2017 y la tengo allá hasta diciembre, noviembre, viene diciembre, lo que pasa es que no me lo muestro, hasta diciembre desde el año 2025, porque ahorita en febrero publican la de enero, siempre van como un mes atrás. Ahorita el 12-13 de febrero publican la producción de enero y voy actualizando mi número. Fíjense entonces que tuvimos un periodo de muchas dificultades, partiendo del año 2017 hasta mayo, marzo del 2020. Miren la curva, prácticamente, y lo coloco, nosotros visuales en la ingeniería utilizamos el color rojo para hablar de declinación. Fíjense allí. Luego vino un periodo de detención de esa declinación, una estabilización, un momento allí de ajustes en la producción y sobre todo de estabilización y un crecimiento sostenible en el tiempo. Pero repito, crecimiento que van a la par de los trabajos que han venido desarrollándose en la industria petrolera para lograr que ese crecimiento sea sostenible. Es decir, no brincando y después bajando, no. Fíjense que el crecimiento ha sido sostenible en los últimos 3 años. ¿Pero cuánto se requiere para poder llegar al año 2006, que son 3? Esa es una buena pregunta. Ya ibas a decir. Sí, profe, nos podemos detener allí, es que me parece que los datos son muy precisos y poderosos, o sea, ilustran mucho. No sé si nos podemos devolver un momentico al anual. Ok. La ley antibloqueo 2018. 20, la ley antibloqueo, nace en el 20, correcto. 2020, exacto. Y las primeras licencias son 2022. Sí, fíjate, exacto, fíjate que muy bien la acotación. 2022. La primera licencia llega a finales del 2022, donde ya le permiten a Chevron, ¿sí?, retomar ciertas actividades comerciales con PDVSA. Posteriormente llega la del 2023, donde autorizan a PDVSA. Y estas fueron las públicas, porque eran de una manera las que más impacto mediático iban a ocasionar. Pero también se dieron otras licencias que no fueron tan públicas a otros socios de PDVSA. Pero las que más hicieron ruido fueron estas dos. Claro, ¿Las recuerdas, no? Que hizo mucho ruido en la... Sí, claro. No, profe, eso era justamente lo que le quería preguntar. Correcto, y fíjate que yo traté acá en la gráfica a la que hace reflexión, fíjense que aquí le puse como 1, 2, 3, 4 y 1. ¿Por qué le puse esos tiempos? Para yo en la explicación hacer referencia que en ese 1 es donde le dieron a Chevron. En el 2 llega el momento donde se la dan a PDVSA. En el 3 es donde comienzan a darle a otras licencias, a otros socios, que también comenzaron a sumar barriles. Pero después llegamos al periodo 4 también, pero llegamos después al 1, donde solamente la licencia la tenía Chevron. Yo recuerdo que me invitaron a varios encuentros y yo les decía, miren, se lo juro, y decía así como se lo juro por el día que Chevron no se va. Apuesto mi casa que Chevron no se va. Y es que era imposible que se fuera. O sea, primero, porque Chevron... Nunca se fue. No, y que no se van ahí. Con la reforma... Y ahora menos. Fue, claro. Entonces empezaron a hablar del modelo Chevron, que el modelo Chevron hizo mucho ruido, el modelo Chevron, y ya va. O sea, de una otra manera se están adaptando las condiciones, porque finalmente nosotros, si buscamos un socio, es para que el socio nos ayude. Y obviamente Chevron tenía la capacidad de exportación. Entonces, no es que se estaba llevando el petróleo, no, aquí hay un marco jurídico que defiende las regalías, la participación que le corresponde al fisco por actividad petrolera. ¿Sí? Entonces, Chevron como socio estratégico, así como está Chevron, repito, está Repsol, está Eni, hay 40 socios más que también son necesarios para desarrollar una industria petrolera en condiciones de prosperidad. Por eso es que vi al vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, haciendo referencia a que necesitamos que la industria petrolera se inserte en un mercado internacional sin sanciones, porque hasta ahora las sanciones siguen. Ciertas flexibilizaciones, ayer salió otra licencia que le permitían a Venezuela exportar diluyentes de Estados Unidos. Pero estas sanciones de una u otra manera han estado direccionadas a fortalecer estas sanciones, las licencias que han secundado después de la ley han permitido las condiciones de flexibilización, pero es para potenciar el mercado con los Estados Unidos. ¿Es malo? Como lo decía yo, no es malo. O sea, no es malo porque de una u otra manera esto es una relación comercial, siempre y cuando se respeten pues, los términos para que las partes salgan favorables. Y es lo que se están haciendo. Usted hacía una pregunta bien importante, ¿no? ¿Cómo hacer? Pero fíjense que,
y por eso es que yo también tengo los debates, y ahorita le damos yo tengo los debates con las personas cuando vienen y de manera irresponsable, que primero que no pertenecen a la gerencia petrolera actual, no han pasado por PDVSA nunca, y jocosamente digo yo que la única instalación petrolera que conocen es una estación de servicio cuando van a echar gasolina. Entonces de la nada comienzan a decir datos fantásticos, comprometiendo primero una gerencia petrolera que no está de acuerdo con lo que está diciendo, de que no, nosotros vamos a llegar a producir N cantidad de millones de barriles. Hay que tener cuidado con eso, porque no hay una voz oficial del Ejecutivo ni de la estatal petrolera que hable de eso. ¿Podemos nosotros hacer estimaciones en función a las series históricas? Claro, estadísticamente yo... ¿Sí? Entonces se ponen a hablar y yo digo, no, ya va. O sea, primero tenemos que adecuarnos, porque fíjense cómo ha venido siendo el incremento de producción a lo largo del tiempo. Ha sido un incremento barriles a barriles. ¿Sí? No es que yo aumente de un mes a otro mes 100.000 barriles. No, difícil. De hecho, cuando analizamos el reporte, allí dicen más 15.000, más 18.000, más 20.000, más 8.000, ¿sí? O sea, ese intervalo de crecimiento puede ser, ponle 10, 15%. O sea, si producíamos 900, ahora vamos a producir 920, 930. Y así, mensualmente, la actividad petrolera, los planes se manejan a través de planes de negocio. Planes de negocio donde hay que ir desarrollando una serie de actividades para ir sumando barriles, para ir reparando pozos, para ir perforando pozos, para ir haciendo adecuaciones que la industria petrolera nacional necesita para ir sumando estos barriles. Allí se tienen que ir sumando empresas locales, empresas transnacionales. Hemos visto las noticias, repito, y miren lo fantástico de esto. Bueno, esta misma es una curva muy similar, repito, toda esta estadística está, por un lado, la que hice yo a través del OPEP, pero también hay datos gruesos que están en el Observatorio Antibloqueo. Esto, para ir cerrando, fíjense, la industria petrolera venezolana en la actualidad, una nueva Gacet, una nueva ley orgánica de hidrocarburos, le coloco este print de pantalla porque ese es el formato que traen las licencias. Obviamente la participación de empresas internacionales de mucha envergadura y tradición, ya los símbolos ustedes lo conocen, no le vamos a hacer más publicidad, y también están las empresas nuevas que están surgiendo. Pero fíjense que yo hice un ejercicio, la lámina pensé que la habíamos puesto ahorita, pero fíjense la lámina que muestra la presidenta, donde hace referencia también mes a mes, ¿sí?, de la producción desde septiembre del 2021 hasta acá, y fíjense que hay ciertas líneas o hitos históricos a lo largo del tiempo, donde por lo menos acá hace referencia al nuevo modelo Chevron. Fíjense que permite de una u otra manera que se vaya incorporando crudo al mercado, porque una de nuestras limitantes, Elías, y que nos va a escuchar, es que la industria petrolera es un encadenamiento productivo. Si uno de esos eslabones se rompe, pierdo continuidad en la producción. Es lógico. Muchas de nuestras dificultades que ocurrieron en el año 2020 fue por el tema comercial. Si nadie nos compraba petróleo, obviamente nuestros sistemas de almacenamiento iban a verse comprometidos. Entonces hay una práctica que se maneja de cierre seguros de campo, ¿no? Esto es una realidad, esto fue informado por las diferentes autoridades de PDVSA. ¿Cuántos buques venían, se fueron, dejaron los barcos? O sea, complicaron la operación. Entonces, cuando se dan ciertas condiciones, fíjense que la presidenta hacía referencia, se abre el mercado para el crudo Boscan. Es un tipo de crudo con ciertas características que no lo compran cualquier refinería. Cuando se apertura que Chevron lo pueda vender, obviamente comenzamos a recuperar nuevamente un mercado. Es decir, vamos a producir que tenemos a quién vendérselo. ¿Me explico? A lo mejor no podíamos hacerlo antes porque ¿quién no lo iba a comprar? Porque habían ciertas restricciones. Bueno, ¿nos lo pueden comprar Chevron? Comencemos. Y fíjense que se dieron ciertos incrementos, estabilización, y luego aquí viene la figura de CPP, contratos de participación productiva, que permitieron que la producción comenzara a llegar a 1.168.000 mensual, ¿no? Pero repito,
Hay ciertos picos que mensualmente a lo mejor fue un mes 1.200.000, pero después 1.180.000, me cerró con 1.168. Pero en el mes de enero se reportó una baja, producto pues de este mismo saqueo que comenzaron a hacer estos buques, a tomar ciertas confiscaciones de nuestros buques que iban saliendo. Esto generó pues esa incertidumbre, ese miedo, y la producción bajó un poquito. Pero fíjense que todo está, y ella lo reportó, ¿no? Llegamos a 1.200.000, eso fue en la última, la locución allí, perdón, la comparecencia allí en la asamblea. Fíjense que yo hice un ejercicio, ¿no? Porque uno a veces tiene que poner, diría una profesora amiga, los termómetros en la colectividad. Fíjense que yo agarré y escribí aquí en el buscador de Google, petróleo más Venezuela, y me hizo más, me encontró 52 millones de búsquedas en menos de un segundo, en fracciones de segundo. 39 segundos, perdón. Imagínense ustedes cómo se puso de moda el tema. Hice lo mismo por aquí, que escribí hidrocarburos y Venezuela, y me hizo el mismo ejercicio, 14 millones. O sea, este tema se puso de moda este mes. La gente hablando de petróleo. Hay unos que quieren ser más petroleros que los petroleros, hay unos, o sea, yo ahí soy responsable porque, bueno, yo con lo económico puedo tener ciertas opiniones respetando los económicos, puedo tener ciertas opiniones respetando a los abogados, pero este tema se puso súper caliente, obviamente, ley orgánica de hidrocarburos, el tema de los bloqueos del petróleo, el tema de que el petróleo viene, se van a buscar petróleo y que lo van a vender allá, que se generó una serie de fondos. Esto siempre, de una u otra manera, ha estado y está en el tapete. ¿Tenemos algunos desafíos para la industria? Bueno, seguimos teniendo las sanciones. Las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales siguen sobre la industria petrolera. Ahora tenemos más que tiene que venir una adaptación, una adecuación, digamos, un entendimiento de esta ley que desde el punto de vista operativo, yo como petrolero y conocedor de lo que es el ámbito o el sector de los hidrocarburos, la aplaudo, sí la aplaudo. Hay unos que dicen que es anticonstitucional, yo no. Yo sigo viendo que está dando las condiciones y se sigue respetando pues la soberanía del recurso, pero también lo decían las autoridades de la Asamblea, un recurso enterrado no genera dividendo, no genera capital, no genera monetización. Yo prefiero que las condiciones se den y que desde el punto de vista soberano podamos tener acceso a esa participación de lo que se produzca. Obviamente vendrán adecuaciones, el Ministerio de Hidrocarburos se fortalece, debe fortalecerse en la fiscalización, en la inspección, para garantizar que cada barril se contabilice y que cada barril pague lo que tenga que pagar al Ejecutivo Nacional, y que cada empresa que se lleve los barriles para comercializar pues retorne al capital que le corresponde a PDVSA en las sociedades que tengan que estar. Además que de esa producción que se va a producir le corresponde al Estado el porcentaje de acuerdo al negocio de cada quien. Obviamente parte de estos ajustes que se van a hacer, de estas reformas, incluye la recuperación de la infraestructura. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Hay mucha infraestructura que tiene que ser reparada, hay otra infraestructura que tiene que ser importada. Esto lleva su tiempo. Ojalá que chasqueáramos los dedos y ya estuviesen aquí todo el mundo trabajando. O sea, hay un periodo, ¿sí?, que va a llevarse. ¿Cuánto puede ser? 1 año, 2 años. O sea, yo espero que sea en el menor tiempo posible, que muchas de estas empresas entiendan la reforma, se sumen. Esto también va a ir mucho a la parte de las conversaciones que se hagan al alto nivel político entre los Estados Unidos y Venezuela, entre el presidente Donald Trump y la presidenta encargada, que permita que las condiciones se den. Ya vimos entonces que nuestros funcionarios y ejecutivos del gobierno ya se encuentran, ya nombraron una encargada de negocio, ya nombraron un encargado de negocio en Estados Unidos. Entonces, esto es cuestión de tiempo. Repito, en 1 año no vamos a alcanzar esos niveles que queremos o que la gente está esperando, que no es que la gente está esperando, que hay ciertos analistas que lo... Sí, no. Ahí repito, yo quiero ser responsable para no generar falsas expectativas y que entiendan que la industria petrolera es una empresa que a lo mejor se puede diferenciar de otras, que las cosechas no las vamos a ver en 1 mes ni 2 meses.
Estos trabajos requieren su tiempo, requieren de que se vayan potenciando las empresas que lo van a hacer, requieren de suministros de equipos, repuestos, insumos, nuevamente ver dónde están los petroleros, las empresas petroleras, quiénes forman parte de esas empresas, dónde están, nuevamente, ya por ahí no se imaginan cuántos anuncios por ahí me llegan, se busca ingenieros de petróleo, especialistas en no sé qué, por ahí los reels de la jocosidad del venezolano, los más cotizados, los ingenieros de petróleo. Ya un ingeniero de petróleo tiene 4 novias. Y así sucesivamente, porque se supone que van a ser los mejores asalariados en este momento. La industria petrolera necesita de todo, no solamente ingenieros de petróleo, ingeniero químico, ingeniero mecánico. Esto es hoy existe una reunión y hacía referencia a la necesidad, ¿sí?, de la convergencia de multidisciplinas. El negocio petrolero requiere politólogos, ¿sí?, requiere personal de temas sociales. Esto es un punto y círculo. Se supone que además que no solamente la industria petrolera se activa, se las conexa. Necesita la parte de hotelería, la parte de comida, insumos, esto va para arriba. Obviamente se esperan que vengan nuevos socios que tienen que entender el negocio, la idiosincrasia del venezolano. Aquí se habla caraqueño, ¿sí? El que venga tiene que entender el negocio petrolero de acá. Obviamente, hacer equipo con quienes están acá. En Venezuela hay gente muy valiosa que conoce el tema petrolero. Y obviamente tiene que comenzar a hacer equipo. Finalmente hay actores emergentes también dentro del mundo que también producen petróleo. Por eso lo decía, no solamente Venezuela es la que produce barriles. Tenemos la capacidad, pero estamos dentro de un condominio donde cada empresa quiere también producir más, porque también eso se capitaliza pues en su monetización. Yo tengo mi opinión, cómo puede ser ese devenir entre la industria petrolera nacional y obviamente este acercamiento diplomático, económico, comercial que se están teniendo con los Estados Unidos. Yo publiqué algo que se llamaba El sistema cartesiano en la industria petrolera frente a la política de Donald Trump. Voy a ver, eso fue hace un año, ya va por un año. Y prácticamente hay muchas de las cosas que escribí allí que se están dando ahorita. Quiero actualizarla en función ahora a la ley orgánica de hidrocarburos nueva. Quiero terminar con estas 2 frases. Hay una que hemos venido y la utilizo en clase y dice así, ¿no? Petróleo se escribe con P de política. No la he escrito ahí, pero también con E de economía. Pero lleva también R de relaciones internacionales. El petróleo es un actor internacional. No lo vemos con figura definida, pero repito, lo decía en una de las clases. Hay empresas transnacionales que están en 180 países. No todo el mundo tiene petróleo, pero todo el mundo consume petróleo. Entonces forma parte de la ecuación energética de cada país. Obviamente, las decisiones que giren en torno al petróleo van a afectar, ¿sí?, el relacionamiento de las partes. Por tanto, hay que tener tacto a la hora de tomar decisiones en este medio. Otra, el petróleo es más que energía, es el combustible de la economía global, dinámico desde el yacimiento, desde donde se extrae hasta finalmente, como nosotros lo hemos materializado, que es el combustible de los carros en los que movemos. Y no solamente consumimos gasolina, consumimos derivados del petróleo. Y lo decía anteriormente. Y nosotros no, porque tenemos hidroeléctrica. Correcto, y como lo dice Elías, a lo mejor nosotros no dependen del petróleo para prender un bombillo. Correcto, mucho de este petróleo genera derivados que van a generar electricidad. Nosotros no, porque tenemos una bendición que es el Guri. Pero también es mezcla de poder, de geopolítica, de riqueza, que define el destino de las naciones. Así que de verdad me siento complacido de haber estado con ustedes hoy aquí. Este es un tema, repito, el petróleo está de moda, los vimos ahí solamente en los 2 ejercicios de las búsquedas. 52 millones de opiniones, de resultados, ¿sí? Obviamente para nosotros es tema de prácticamente pan de cada día. Hay que estar muy pendiente de esto. Y yo soy de los que dicen que el petróleo forma parte de la identidad del venezolano. De todo lo que ha pasado aquí desde hace 100 años, de una u otra manera, ha estado influenciado por el petróleo. Y lo que va a seguir pasando en las próximas décadas, ténganlo por seguro que también va a tener tinta del oro negro todopoderoso de la edad moderna, como le decimos también por ahí. Así que bueno,
Gracias por su presencia, Elías. Ya te toca hablar a ti. No, yo no voy a hablar nada, sino más bien agradecerte y felicitarte por compartir este trabajo sistemático de compilación de información en un periodo de la vida venezolana, de la vida política y petrolera venezolana, que tiene que quedar testimoniado, ¿no? Correcto. Para comprender lo que aquí pasó, porque todas esas gráficas que tú expresas han tenido un impacto en la dinámica política, social, económica y hasta cultural de Venezuela, ¿no? El mundo estudiará la brutal agresión que sufrió un país contra su principal industria de ingresos, que hay un tema que después, si algunos compañeros intervienen, no sé si en las láminas no hay nada sobre los ingresos, el impacto. Sí, pero en el libro sí, correcto, por acá pudieras abordar algo en términos generales de eso, ¿no? Bueno, hemos dado, digamos, primero una excelente exposición documentada, después otra visión distinta a la que oímos el jueves pasado, tanto en materia de la real capacidad de producción petrolera venezolana. Hay una diferencia con el debate anterior de la semana pasada. Obviamente que también hay una diferencia respecto a el carácter constitucional o no de la reforma y su impacto sobre la soberanía petrolera, pero bueno, de eso se trata. A mí me está gustando mucho este tiempo de sedes, porque hemos escuchado posiciones, todas bien argumentadas, nada de panfletos, ¿no? Cada quien desde su posición, desde su visión, argumentando la visión que tiene del momento, en este caso, de la industria petrolera y del petróleo. Yo solo quiero expresar que oyendo estos datos, incluso también en los anteriores, y el mundo petrolero, yo creo que es mi opinión y la he defendido muchas veces. Incluso un amigo me dijo, parece un petrolero texano. Pero esa idea de una Venezuela post-petrolera, ¿no? ¿Cómo puede ser una Venezuela post-petrolera con este escenario de escasez de reservas petroleras en buena parte del mundo y con una inmensa reserva petrolera? Yo siempre he apuntado a que lo que tenemos es que transformar la cultura rentística que ha asignado los 100 años o más de industria, los 100 años de industria petrolera en Venezuela. Y el otro tema importante es que con apertura y manejo privado de la industria petrolera o con manejo estatal de la industria petrolera, no hemos podido solventar los problemas estructurales que genera la sociedad, que genera la pobreza estructural en la sociedad venezolana, y eso es un tema de reflexión. Mucho más allá del modelo, hay que profundizar en cuáles son las razones. Quizás no, sin duda alguna, que el periodo del comandante Hugo Chávez fue el periodo donde más se pudo utilizar la renta petrolera para avanzar en la transformación estructural. Sin embargo, las situaciones sobrevenidas, su muerte y después esta avalancha de sanciones que postró a la industria petrolera venezolana hicieron retroceder los importantes avances que desde nuestra perspectiva se lograron en la primera década de este siglo bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez y con una industria petrolera nacionalizada casi en su totalidad, ¿no? Yo quería hacer una pregunta puntual en cuanto a saber qué hizo que se quedara Chevron y se fueran otras empresas petroleras, por ejemplo, como Repsol, Eni, y saber si con la nueva reforma hay posibilidades de que estas empresas que se fueron vuelvan a participar en lo que es la industria nacional. Sí, allí hay que acotar que ellas lo que hicieron fue suspender momentáneamente sus operaciones, porque las sanciones de una u otra manera las obligaron a no reanudar
su inversión, ni nada relacionado a la industria. Pero en lo contractual ellas siguieron. De hecho, Rexol nunca rompió relación contractual con Venezuela. O sea, ese divorcio lo que hizo es separarse momentáneamente. Ahora, de hecho, vi algunas noticias donde tanto Rexol, la misma Eni y estas empresas transnacionales estaban solicitando licencia para poder de una u otra manera pues retomar su capacidad financiera, operativa, para lo que en realidad se constituyó la empresa. Pero en lo contractual ellas no se alejaron. A diferencia de Chevron, Chevron recibió los permisos correspondientes. Por eso es que ellas se activaron. Pero ninguna rompió la relación contractual. Las empresas mixtas en las cuales se encuentran operativas o estaban operativas, se mantuvo la relación en el tiempo. En esos tiempos de dificultades ellas estuvieron, pero obviamente retraídas y muy pasivas. Pero no hubo un desliz contractual de la relación. Pero obviamente Chevron se vio más operativa fue porque recibió la bendición de la OFAC. En su momento primero del gobierno de John Biden y posteriormente la que le dio el presidente Donald Trump. A mí me da mucho gusto escuchar una exposición que plantea cosas con las que no necesariamente yo estoy de acuerdo, ¿no? El petróleo es un tema que nos define, o sea, tú lo insististe, tú subrayaste eso en varios momentos de tu exposición. Es decir, uno, quiéralo o no, uno está atravesado por la discusión sobre el petróleo y tiene la necesidad más o menos permanente de estar enterado de las cosas que ocurren alrededor del petróleo, y a partir del 3 de enero, más todavía, ¿no? Además, es un tema que si tú no querías hablar de política, el tema petrolero se te impuso. O sea, se te impuso sobre la mesa y tú tienes que estar enterado de lo que ocurre, etcétera, ¿no? Yo creo que es cierto que hay gente que ve este momento con expectativa, ¿no? Tú lo comentabas un poco a manera de chiste, con esto de que los ingenieros de petróleo están de moda, ¿no? Yo pensaba en la hija mía, muchacha, tienes que ponerte a estudiar ingeniería de petróleo, nada que tenga que ver con arte, ¿no? Ahora me fui. Pero yo creo que sí, que hay mucha expectativa, hay expectativa en lo político, hay expectativa en lo económico, pero también hay mucha incertidumbre. Y yo creo que hay gente, o sea, es como un cúmulo de sentimientos y de percepciones que es ampliamente, o sea, que es muy complejo entender. Lo hablaba con la profe Mónica Venegas, que tuvo que retirarse, que es psicóloga, porque eso tienes que sumarle la humillación que sintió el pueblo venezolano al ser invadido el 3 de enero. O sea, aquí entró una fuerza extranjera, entró por la vía militar, mataron un poco de gente, asesinaron a soldados venezolanos y a los compañeros cubanos, hubo heridos, es decir, hubo víctimas colaterales. Todo esto pasó de manera, digamos, fugaz, o sea, en 2 o 3 horas ocurrió todo esto. El cielo venezolano jamás había sido, o sea, nosotros nunca no sabíamos lo que era que estallaran unas bombas, ¿no? La gente reaccionó como con mucha tranquilidad, había mucho silencio ese día en la calle, como te digo, mucha expectativa, alguna gente seguramente le pareció bien, lo celebró, me da la impresión de que en su mayoría, gente partidaria o contraria al gobierno, me parece que en general no lo celebró, porque está la cosa de la patria, de la nación, de la república, ¿no? Que es un tema sobre el que hemos estado discutiendo también mucho estos días. Entonces, parte de lo que hemos estado discutiendo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con, o sea, hermano, bueno, o sea, nosotros sabemos, es un secreto a voces, que la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es una gran conquista, no de Chávez, ni del chavismo, sino de la nación. Es decir, porque el nacionalismo petrolero y la lucha por la soberanía petrolera tiene 100 años en Venezuela. O sea, nos antecede. Nosotros llegamos al gobierno como movimiento y tenemos una perspectiva específica, concreta, singular sobre lo que se tiene que hacer con el petróleo, pero sería totalmente mezquino negar que desde Gumersindo Rodríguez se está procurando
respetar, o sea, hacer que se respete la soberanía sobre el petróleo venezolano, ¿no? Entonces es una larguísima tradición de la que además nos reclamamos herederos, la reivindicamos, y bueno, con todo y las fallas, con todos los errores de aplicación, incluso con todos los errores de diseño que puede haber tenido la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la de 2001 y la reforma de 2006, yo creo que en general en ese momento, y quedó así más o menos establecido para el conjunto de la sociedad venezolana, esa era una ley indudablemente progresiva. Y lo que te comentaba, era un secreto a voces que a partir de la aplicación de la ley antibloqueo, bueno, eso es y con lo que se tuvo que hacer necesariamente, porque no había otras alternativas, es decir, apelando a la pragmática, bueno, la ley orgánica de hidrocarburos quedó en la práctica, más o menos lo que ocurre con la ley orgánica del trabajo, o sea, terminó siendo inaplicable, ¿no? Porque las circunstancias del país habían cambiado, etc. Y sucede que la reforma de la ley finalmente se publica, que se discute en asamblea en las últimas 2 semanas y se publica en Gaceta la semana pasada, el 29 de enero. No pasaba una semana, hermano, desde que se publicó la reforma. Y bueno, evidentemente la reforma se aprueba porque ocurrió el 3 de enero, porque secuestraron al presidente, porque está el gobierno de Estados Unidos básicamente decidiendo qué se hace aquí en materia económica, en materia petrolera. Entonces, a mí me parece que sí tiene un enorme mérito, que es lo que no se ve cuando uno plantea estas cosas. Tiene un enorme mérito actuar y tomar decisiones con tan poca capacidad de maniobra, ¿no? Porque hay que verse en ese lugar, con todas las limitaciones que eso implica. Hay que verse en el gobierno en el 2020 y tener que tomar decisiones en materia petrolera, ¿no? Es decir, es complicado. Y bueno, en medio de la dificultad o sea, que implica las circunstancias, el hecho de que se produzca más petróleo y que por lo tanto entren más recursos al país, ¿quién puede no celebrar eso? ¿No? O sea, hay que ser loco o sea, idiota o suicida o cualquier otra cosa, ¿no? Pero lo que sí me parece, Germán, que tiene que reconocerse, es que esto está ocurriendo en condiciones que son lesivas para la soberanía nacional. Más allá del debate sobre lo inconstitucional de alguna, tú conoces muy bien la ley, viste que está el tema de la Asamblea Nacional. Antes la Asamblea Nacional tenía que aprobarlo, ahora tú simplemente lo notificas. Yo, que no soy técnico, o sea, ni abogado, ni nada por el estilo, no entiendo qué sentido tiene rebajar la regalía. O sea, la regalía es 30%, pero tú desapareciste del piso, ¿no? La primera propuesta de reforma había bajado el piso a 15, ahora puede ser 0, ¿no? La regalía puede ser 0. Debería ser 30, ojalá fuera 30 siempre, pero sabemos que no va a ocurrir así. Estaba el tema de la Asamblea Nacional y estaba otro tema que no recuerdo, en caso de controversia, el tema jurisdiccional. La Constitución, o sea, es muy complicado decirle a una sociedad como la venezolana que aprobó esa Constitución, que la votó y que la defendió, aquí hubo un golpe de Estado, etcétera, etcétera, decirle que, o sea, aquí la gente tiene como criterio para opinar sobre el tema. Disculpa que lo estoy haciendo tan largo, hermano. No, tranquilo. De hecho, más que una pregunta, porque sí me gustaría hacerte una pregunta, es como una reflexión. Pero yo realmente lo que rescato es, bueno, esa es mi posición, esa es más o menos la posición, digamos, como de la gente con la que uno discute, es un poco la posición del profesor Mendoza Potelá, aunque él opinó algunas otras cosas con las que uno no necesariamente está de acuerdo, pero me parece que nosotros, por sobre todas las cosas, es decir, para que haya república en Venezuela, tenemos que poder discutir en el espacio público quienes tienen una opinión más favorable sobre la ley orgánica con quienes tenemos una opinión menos favorable. Partiendo del punto de común acuerdo, bueno, está bien, hermano, pero estás tú de presidente encargado, o estás tú en el ministerio tal,
o eres el funcionario tal y tienes que actuar. Claro, tirarme discursos bonitos y hacer críticas, así no puedo gobernar. Yo tengo que tomar decisiones. Y entonces ahí es donde yo requiero de gente técnicamente preparada y políticamente preparada que me oriente y que me informe para yo poder tomar decisiones. Yo lo que creo que falta mucho de la transparencia que además se ofreció post 3 de enero, y eso, o sea, la posibilidad de que realmente estos temas se discutan públicamente, ¿no? Entonces te repito, Germán, yo te agradezco mucho tu exposición, porque, bueno, nos permite contrastar y nos permite, bueno, discutir estas cosas, ¿no? Yo quería preguntarte, ya específicamente, los contratos de participación productiva. O sea, ¿cuál es el esquema que implican esos contratos? En general, por supuesto que yo me imagino que no todos los contratos serán exactamente igual. Fíjate, yo desconozco, yo he escuchado mucho sobre el esquema Chevron. Viste que hay muchos actores económicos que no tienen nada que ver con el petróleo, que dicen, no, nosotros también queremos un esquema Chevron con el gobierno. Pero de estos contratos de los CPC, de los CPP, yo conozco muy poco y me estoy enterando por tu exposición que es que son muy recientes, o sea, tienen un año y piquito, ¿no? Correcto. O sea, me gustaría saber cuál es el modelo de negocio, cuáles son esos nuevos actores y tal. Y lo otro, viste que, bueno, que la reforma básicamente lo que hace es que incluye a los privados, ¿no? Está PDVSA, ¿no? Está las empresas 100% nacionales, están las empresas mixtas y están las privadas, naturalmente, ¿no? Que además ahora pueden comercializar y tal. ¿Tú tienes idea, tienes información? Ahorita, ¿quién está explotando, quién está produciendo petróleo aquí? O sea, proporcionalmente. ¿Cuánto está produciendo la República a través de sus empresas, de sus operadores 100% nacionales? ¿Cuánto siguen existiendo aquí empresas mixtas en Venezuela? ¿Y qué porcentaje tienen los privados? Bueno, muchísimas gracias pues por su interesante exposición. Nos encargaremos junto con el CEDE pues, de divulgar para que la gente pueda informarse bien, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos es que no hay confianza, ¿no? Y cuando digo no hay confianza, porque eso también tiene una tradición. Yo vengo de la Cuarta República y me recuerdo durante muchísimos años siempre de escuchar de PDVSA como un Estado dentro del Estado, ¿no? Y recuerdo también de los conflictos que habían entre los ministros de petróleo con PDVSA, las diferencias que existían en los distintos gobiernos. Usted habló algo, pero muy breve, lo asomó, me pareció, que era como restablecer el papel de supervisión, de fiscalización del ministerio sobre la industria y de cuánto realmente, pues, de forma transparente le iba a corresponder al Ejecutivo o al Estado, ¿no? Simplemente era preguntar qué es lo que usted nos quiso plantear con respecto a esto. Sí, y esta también se une con la que hizo el compañero. Ya la ley está aprobada. Posteriormente a la ley tiene que venir la actualización del reglamento de ley. En el reglamento de ley tienen que sentarse los técnicos, los abogados, los especialistas en análisis económico, porque una de las particularidades que trae la ley también es ese equilibrio económico-financiero que permita que la actividad comercial, petrolera, como le llamemos, pueda mantenerse en el tiempo. Y se mantiene en el tiempo cuando las partes involucradas en el modelo contractual se encuentran, pues, o mejor dicho, los dividendos que genera la actividad comercial está equilibrada. Entonces, por un lado, ese reglamento, repito, en las cuales tienen que trabajar, es multidisciplinario, ingenieros,
el tema económico-financiero, el tema jurídico, para poder establecer los parámetros que le permitan que el modelo que se va a firmar particularmente para cada acuerdo sea favorable para las partes. Porque si la balanza se inclina mucho hacia un lado y deja desbalanceado, valga la redundancia, la otra, prácticamente caeríamos en los errores que ya se vieron. Por ejemplo, hay empresas mixtas donde lamentablemente no se hicieron los balances económico-financieros, no se hicieron la repartición de dividendos generados en la actividad económica, y esto a su vez generó pues un descontento de parte del socio, no siguió invirtiendo. Entonces fueron una de las cosas que trataron, además que la parte operativa, técnica, financiera estaba del lado de PDVSA. Parte de lo que también se logró establecer en la ley orgánica es que el socio B podía tener entonces acceso a llevar la parte técnica, financiera y comercial. Esto le permite darle autonomía al socio B y que entonces también sea partícipe más allá de lo porcentual dentro de los negocios en la toma de decisiones. Claro, a riesgo de lo que ellos vayan a considerar también. Entonces, sí veo que este es el momento donde el ministerio va a tomar mucho protagonismo, porque no solamente va a fiscalizar a PDVSA, va a fiscalizar las empresas mixtas, los nuevos acuerdos que puedan suscribirse en los días por venir, porque la misma ley te dice eso, que los modelos de negocio que tengan en ejecución tienen que adaptarse o hacer los arreglos pertinentes. A lo mejor ahora las mixtas, todas las mixtas siguen, a excepción de algunas que pudiesen contractualmente terminar en el 2026, aquí en el libro también lo vas a ver, pueden que termine si no se le da prórroga. Entonces, si no se le da la prórroga, prácticamente esos campos retornan a la nación y la nación se las entrega a PDVSA para que continúen, dándole entonces oportunidad a nuevas empresas. Desde el punto de vista informativo, más de lo que podemos ver en internet, algunas empresas por lo menos de China, una que creo que se llama Concord, que es una que está en un CPP, son empresas que se registraron acá en Venezuela, pero cuyos accionistas pueden ser internacionales. Repito, más allá de la información que podamos ver en el internet, al principio se manejó con mucha cautela por el mismo momento de protegerlos y que no fueran sancionados por estar haciendo relaciones o manteniendo relaciones comerciales con PDVSA. Pero en este momento donde ya, por decirlo de una manera, están dentro de la normativa legal, el mismo ministerio tiene que informar dentro de los informes que vengan a salir posteriormente cuáles son esos CPP. Hay mucha información que ha venido publicando ciertos portales, obviamente, pero el órgano rector en esto es el ministerio. Por eso yo soy partidario y tengo plena confianza que en estos momentos es el ministerio que va a jugar un rol protagónico. Primero tendremos que ver el reglamento y posteriormente, pues, la publicación de cuánto está produciendo cada quien. Fíjate, porcentualmente hablando, pudiésemos decir, en términos volumétricos, porque es una información que también es disponible. ¿Cuánto aporta Chevron? Chevron pudiésemos estar hablando que la información que está disponible son 250.000 barriles. 250.000 barriles de Chevron. Pero también existen empresas donde el socio es China o empresa china, pudiesen estar sobre los 150.000 barriles, ponle 120.000. También tenemos empresas rusas que están en sociedades con PDVSA, ¿sí? ¿Y esas se van a poder mantener? Sí, es que China, rusas. Contractualmente ellas tienen, muchas finiquitan en el 2040, 2042, 2044. Sí, tienen que permanecer y más bien tienen la oportunidad de hacer los ajustes pertinentes conforme a la nueva ley. Es decir, que la participación en sociedades dentro de PDVSA, dentro de la producción nacional, pudiese estar cercana al 50%. Y los otros se va a distribuir porcentualmente, no tengo el valor, cuánto están aportando los CPP. Pero en cuanto a empresas mixtas, pudiésemos estar hablando del 50% de la producción. Entonces, del otro 50% es PDVSA, pero de PDVSA, ¿cuáles son los CPP que están activos?
es una información que, repito, sería conveniente, es lo que publican ciertas redes sociales, tal, pero debe venir en esa auditoría fiscal que le corresponde al ministerio darnos a informar. Sí, sí. ¿Y cómo es el modelo CCP? La pregunta En el CPP, ¿cuál es una de las ventajas? Que el privado, obviamente, tiene que financiar o costear todo lo que tiene que ser el CAPES y el OPEX, y una de las particularidades es que él asume el riesgo de la operación, pero hay un porcentaje de la producción con que se le paga a él. Es decir, eso puede variar 35, 40, 50, dependiendo del modelo de negocio. Y las condiciones del campo. Y él puede o tiene ahora derecho de poder comercializar eso. Anteriormente era PDVSA quien comercializaba y de esa comercialización pues le pagaba a él. En cambio, en este momento ahora, bueno, el CPP-1 puede contabilizar o acumular los barriles que genera en un determinado tiempo y él mismo salir a venderlo. Obviamente, cuando vendes generas el flujo de caja con el que tú materializas y terminas convirtiendo ese petróleo en los dividendos que te corresponden. Esa es una de las grandes diferencias. A diferencia, no, PDVSA era quien comercializaba su producción y después tenía que repartir los dividendos entre los socios. Ahorita no, tanto el socio como los CPP pueden o tienen derecho a la comercialización del producto, que también no solamente centraliza en PDVSA esa rama o ese eslabón de la cadena, sino que estos socios pueden hacerlo. Y obviamente capitalizan esos barriles, lo terminan monetizando. Y en cuanto al tema muy importante que genera ruido en la ley, que es la eliminación del piso de regalías, ¿qué significa eso? ¿Puede haber una empresa que no le pague regalías al Estado? No, fíjate que allí obviamente al Estado siempre le va a corresponder un porcentaje de la producción. Yo pienso que, y por eso hago énfasis en la necesidad de dejar desde el punto de vista operativo las condiciones en las cuales se establezcan los techos o los intervalos, tanto el piso como el máximo o el mínimo de esa regalía que va a pagar cada proyecto. Nosotros tenemos en Venezuela... Eso se hace en los contratos. En los contratos, pero también establecido en el reglamento. El reglamento tiene que tener los parámetros. Mira, bajo las condiciones de un campo greenfield, es decir, un campo que tiene que desarrollarse en su totalidad. Obviamente va a haber una inyección de capital intensivo en los primeros años para poder construir desde los pozos todas las facilidades que le corresponden para poder llevar ese barril que está enterrado a superficie y poder comercializarlo. Repito, ahí es un momento de mucha inyección de capital intensivo. A lo mejor en ese espacio las regalías van a ser lo más bajas posible para que se pueda tener más barriles para comercializar y ese mismo dinero inyectarlo. Va a haber un momento donde ya tenemos el campo desarrollado y viene la negociación y el reajuste nuevamente de esas regalías y que el Estado comience a materializar los barriles que hasta el momento están enterrados. Por eso yo pienso que desde el punto de vista económico le estás permitiendo que el inversionista, como en cualquier modelo económico, pueda sentirse en confianza de poder hacer la inversión, recuperar su inversión y después, bueno, que ahora vamos a sacar cuenta entre los barriles que ahora están producidos, porque la inyección de capital para el desarrollo de estos campos es gigantesca. Pero repito, todo va a venir establecido, por un lado, en lo contractual. ¿En qué momento? Mira, ya recuperaste tu producción. Ahora llega el momento de que busquemos la manera de esas regalías que ahora las tenías en 10, vamos a llevarlas a 15. O las tenías en 15, vamos a llevarlas a 20. O las tenías en 20, vamos a llevarlas a 30. Porque ya ese equilibrio económico está a favor de las partes. Hermano, tú, más allá de lo técnico, de lo jurídico, tu expresión como alguien que conoce el tema, ¿no? Este esquema de, yo te vendo el petróleo, después lo deposito en mi Qatar, después se lo paso a los bancos tal, para que entren, no pasen por el Banco Central. Ese esquema, pues, tal y como está. O sea, tú lo ves como, ¿te parece que es algo más como provisorio, una cosa de que, bueno, los tipos están llegando y están como ordenando todo, obviamente conforme a sus intereses? O sea, ¿crees que puede haber un ajuste allí, algo que sea mínimamente... Sí, pienso, y es una opinión muy personal también, de que esa autonomía financiera de PDVSA va a ir recuperándose a medida que los acuerdos entre las partes vayan avanzando. El hecho, yo veo, repito, con mucha buena fe,
que ya la señora, la encargada de negocio está en Venezuela, de que ya se haya designado uno por parte de venezolana también allá. Esto comienza a generar la confianza, porque finalmente el país tiene una misión también, que es lograr que el presidente y la primera dama lleguen nuevamente a Venezuela. Entonces, forma parte de estos acuerdos, estos toma y encoge, tira y encoge, parte de esa negociación. Es lo que obviamente tenemos que esperar que ocurra en estos meses por venir. Lo último, esto de impuesto integrado de hidrocarburos. ¿Qué pasa? Hay que eliminar un montón de... pero realmente fue que lo... Sí, como que lo condensaron en uno. Obviamente imagino que para tratar de reducir esos tiempos de respuesta, de que sea el órgano rector el que direccione a dónde va ese recurso, desde el punto de vista también de reducción y yo diría que de impacto, porque cuando llega una inversión, mira que tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá, tengo que pagar en N cantidad de organismos, o sea, ve desde el punto de vista práctico, no, en cambio pago uno solo y ya me quito la mensualidad. No es que me pides un día, me pides otro día, un poquitico por aquí, un poquito por acá. Pienso que la estrategia de poder consolidar un solo impuesto y que sea el macro, que indique hacia dónde va el recurso, es una manera o una estrategia que el Ejecutivo en este momento, en este periodo político, considero pertinente. Bueno, Germán, yo para cerrar dos preguntas, una repregunta que te dice que es importante que, te hago la primera para que cierres con la segunda, que creo que es importante para el testimonio histórico de lo que se le hizo al pueblo venezolano y de lo que se le está haciendo al pueblo venezolano. La primera la conversábamos, ¿por qué bajo una ley soberanista como la aprobada en el 2001 y reforma 2006, solo 2 grandes petroleras se fueron, el resto se quedó y vinieron nuevas como tú lo expresaste? ¿Cuál fue el elemento mucho más allá de lo jurídico que le generó confianza a todas las transnacionales petroleras para quedarse y ampliar sus negocios en Venezuela después de 2006, ¿no? Y lo segundo, la que me debías, que cuál era el ingreso nacional petrolero antes de las sanciones y cuál fue en el momento más crítico de los 500.000 barriles el ingreso nacional petrolero. Sí. Si lo tienes a mano. Sí, casualmente que en una de las páginas del libro yo tomé ese dato con relación a lo que publica la OPE. La OPE, dentro de sus anuarios estadísticos, ellos colocan el ingreso por exportación de petróleo, que es el dato, por decirlo así, duro que puedo obtener en cuanto, y lo asocio directamente al petróleo. Fíjate que para el año 2012 el país recibió 93.000 millones de dólares por exportación petrolera. Y el año de mayor dificultad es el 2020, que recibió 5.738. Fíjate tú, una merma, pudiésemos decir, del 95% de los ingresos en cuanto a exportación petrolera solamente, que era el dato duro que tenía para el momento. De hecho, hay una parte donde el presidente, y tomé una de sus alocuciones, que hace referencia el jefe de Estado en su mensaje anual del 12 de enero, con la disminución de producción de petróleo, Venezuela dejó de percibir 232.000 millones de dólares. Imagínate tú. En ese periodo. En ese periodo. Con relación a la otra pregunta, ¿qué pasa? Estas empresas, ConocoPhillips y estas transnacionales, siempre han manejado su industria completa. Es decir, ellos generan desde el barril que producen hasta la comercialización. El hecho de que en su momento esta nueva ley le restara margen de maniobra en lo operativo, prácticamente ellas las paró de mano. Me dijeron, coño, no, yo antes de entregar mi maniobra operativa, técnica, financiera, comercial, porque una de las cosas que vino en esa reforma de la ley es que esas gerencias medulares dentro de la gerencia, dentro de la estructura de cada empresa misma, le correspondía al socio A, con mayoría de las acciones mayoritarias, pues en este caso era CBP. Ellas dijeron que no. Y por eso, pues obviamente vimos todo el proceso de litigio en los que posteriormente lo siguió. Que todavía está, ¿no? A diferencia, como lo decías tú, muchas de las otras grandes empresas sí decidieron continuar y obviamente... Y para el mayor ejemplo es el de Chevron, que Chevron... ¿Y cuál fue la razón para continuar
estando Chávez de presidente y con una ley como esta? Cónchale, el primero, en una estabilidad que el presidente Chávez pues logró primero en el seno de la OPEC. Fíjate que pienso que la segunda cumbre de petróleo que logró el presidente después prácticamente de haber tomado es lograr ese fortalecimiento de la OPEC y ver que Venezuela era un líder dentro de esta organización. Y el hecho de que yo tuviese negocios en Venezuela, y ahí ya pasaba prácticamente, se veía que el cambio de filosofía en cuanto al tratado que se le daba a la faja. La faja, recuerden que hasta que llegara el presidente Chávez, era la faja bituminosa de petróleo. Un esquema de negocio que cambió a lo que comenzamos a certificar las reservas. Entonces, obviamente estar dentro del país con más reservas de petróleo, si son reservas, si son recursos contingentes, que si son recursos, eso se lo dejo y allí hay que ser responsable también en saber que eso depende de condiciones de mercado. A lo mejor ahorita no es bueno ponerlas a producir, pero a medida que las reservas en otros países y las condiciones de mercado vayan cambiando, esas reservas van a ser producibles. Y además que las condiciones nuestras es que ese petróleo se mueve, a diferencia de otros. Cuando digo que se mueve es que dentro del yacimiento puede moverse. Las condiciones de precio, las condiciones... no es el canadiense. No es el canadiense, esa es la comparación perfecta. Esto no es una arena bituminosa, esto es un petróleo que se mueve a condiciones de yacimiento. Entonces, el hecho de que yo pueda pertenecer a sociedades donde tenga acceso a tanto petróleo dentro de mi relación contractual, eso me favorece. Yo lo mencionaba en una entrevista, yo decía, mira, Chevron está en 4 grandes campos, mejor dicho, en 4 grandes empresas mixtas. Estas empresas mixtas, cuando sumo las reservas, son más petróleo del que tiene cualquier país de Latinoamérica, más petróleo que tiene Colombia, más petróleo que tiene Ecuador, más que tiene Brasil. Entonces, obviamente, al yo tener contractualmente el permiso, ¿sí?, desde el punto de vista jurídico para poder yo participar en la extracción de esas reservas, obviamente es un plus importante, y más cuando esta transnacional también tiene diferentes eslabones de la cadena de negocio. Tengo refinería, tengo dónde venderlo, entonces se cierra el esquema de negocio. Tengo fuente de dónde sacar petróleo, tengo mis refinerías y obviamente tengo a quien venderle los derivados de petróleo. Bueno, Germán, de verdad agradecido a todos ustedes y a los que... Creo que estas 2 conferencias sobre el tema petrolero, la semana pasada y esta, educan. Son conferencias que educan, que informan y que dan elementos concretos, reales, como hemos venido insistiendo, para hacer un análisis del tema petrolero venezolano, ¿no? Y por supuesto, además de lo técnico, el debate político, que sin duda alguna hay diferentes perspectivas sobre lo que está pasando. Hay quienes tenemos preocupaciones, hay quienes como tú están entusiasmados, y bueno, eso forma parte del debate que hoy vive Venezuela, ¿no? Y que veremos, como tú dices, todo está muy temprano. Sí. Hay que ver cómo se va desarrollando, y en la medida en que el país pueda fortalecer su institucionalidad y pueda fortalecer su autodeterminación, cómo va a cambiar el contexto internacional, seguramente podrá tener más fuerza para recuperar lo que pudimos haber perdido en esta circunstancia tras la agresión militar cobarde del 3 de enero. Bueno, muchas gracias a todos y todas, compañeros y compañeras. Gracias.